Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a hablar un poco de cómo podemos entender que toda aquella tecnología de la que hemos estado hablando era común y corriente en civilizaciones antiquísimas. Y que eso nos refuerza la idea aquella de la que hemos venido sosteniendo, que a lo largo de la historia del planeta Tierra han tenido que existir muchísimas civilizaciones, que así como han empezado, han ascendido, han llegado a su clímax, también han languidecido y han desaparecido. Entre otras cosas, la nuestra no creo que sea la excepción. Pero de esto les voy a hablar después de invitarlos a que compartan y comenten estos contenidos alrededor de una buena taza de café con sus amistades. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate y Lógico. Ese es mi canal oficial en YouTube, Néstor Armando Alzate y Lógico. Denle me gusta. Activen la campanita para recibir notificaciones. Pues bien, les decía que para poder entender todo aquello que para nosotros en este momento parece un sortilegio, parece magia, parece inconcebible, porque desde nuestra arrogancia y desde nuestra prepotencia asumimos que hemos sido la única civilización, aquella la que nació hace unos 10.000 años entre el Tigris y el Éufrates, la mesopotámica, y que luego se expandió, algo que ya suficientemente he contado aquí en mi canal de YouTube. Y creemos, en medio de esa arrogancia, de esa prepotencia, que somos los únicos, que no tiene por qué haber existido alguien antes que nosotros. Mucho más si se tiene en cuenta que, de acuerdo con los estudios que se han hecho, se ha buscado siempre el eslabón entre los primates y nosotros, ¿cierto? Y resulta que nunca nos hemos detenido a buscar nuestros enlaces con los antepasados, que evidentemente nos han dejado suficientes pruebas de que hicieron cosas inenarrables, colosales, y que esas cosas inenarrables y colosales de las que hablo, las hicieron en una época en la que necesariamente no se podían hacer por los medios tecnológicos que en ese momento tenían a su disposición. Tal vez lo que no hemos querido entender es que atrás de esas civilizaciones o atrás de esas sociedades primitivas, neolíticas, que no conocían los metales, que todavía trabajaban la madera y que a lo sumo pues ya tenían un incipiente conocimiento del bronce y del manejo de ciertos metales, y que pudieran construir edificaciones tan superlativas como, por ejemplo, la pirámide de Keops, las terrazas de Baalbek, Tiahuanaco, Stonehenge, tantas que existen en el planeta Tierra, que están desperdigadas en diferentes latitudes, y que nosotros nos ponemos a pensar cómo podrían haberlo hecho ellos siendo tan primitivos. Y nos hemos dedicado entonces, como decía hace unos minutos, a buscar el eslabón entre los Homo habilis o mejor los Pithecanthropus neandertales, todos ellos, y el Homo sapiens sapiens. Nos hemos dedicado a tratar de encontrar ese eslabón. No lo hemos podido encontrar. Pero es porque yo creo que no hemos entendido que, si bien es cierto, después de algún desastre hace miles y miles de años, o millones de años, desaparecimos como una especie superior e inteligente, y que luego estuvimos signados a volver a ser primates. Y luego hicimos otra vez el recorrido hasta llegar a ser Homo habilis, y después de Homo habilis Homo sapiens, descubrir entonces el fuego, las herramientas, el nomadismo para ir en busca de las frutas estacionales, y luego el descubrimiento de la agricultura. Es decir, volver a hacer todo el bendito camino que supuestamente ya teníamos que habernos abreviado, porque siendo procedentes de culturas antiquísimas, milenarias, no tendríamos por qué volver a recorrer ese camino. Pero siempre, en determinados espacios, en determinadas épocas, se pierde el rastro de la inteligencia humana. Y a veces, o mejor, las teorías que ahora existen
apuntan a que nos ha sucedido esto porque nos hemos autodestruido. Seguimos pensando que somos la cima de la creación. Y supongo yo que eso que nos ocurre en este momento también le ocurrió a muchas civilizaciones de hace miles o cientos de miles de años o millones de años o miles de millones de años mejor. Creo que a ellos les pasó factura también la arrogancia y la prepotencia. Creo que es la naturaleza nuestra, es lo que somos. Y por lo tanto, al desaparecer y quedar ese bache, aquellos pueblos más primitivos tuvieron que volver a hacer el curso para llegar a donde estamos. Y por eso cuando empezaron a construir todas estas colosales obras, más que acudir a los conocimientos que tenían en ese momento, a la tecnología que poseían, recurrían era un conocimiento que ya estaba ahí, que era un conocimiento olvidado y que lo trajeron de regreso. Y tal vez sin entender la naturaleza de todos esos procesos, pudieron servirse y beneficiarse de aquellos recuerdos antiquísimos. Y esto que estoy diciendo, naturalmente que tiene que estar sustentado. Y encuentro algunos elementos que nos darían a pensar que en efecto, es decir, no hemos aprendido nada, simplemente hemos recuperado. Y a partir de lo que hemos recuperado, hemos empezado a rehacer aquello que se había perdido. Imagínense ustedes que en 1924, en Glocel, una pequeña población del departamento de Vichy en Francia, encontraron una serie de tablillas, ladrillos cocidos, que no era normal, ladrillos cocidos, inclusive utensilios de metal, pero ya muy casi que deshechos. Encontraron pedruscos con ideografías ahí pintadas que indicaban algo. Encontraron recipientes como por ejemplo vasos grandes, algunos de ellos de una manera que eran muy peculiares, tenían forma de cabeza humana. Y uno de ellos, el más representativo, era una cabeza humana que estaba metida dentro de una escafandra. Se veía el rostro y se veía acá, obviamente, la escafandra. Y al verse el rostro se suponía que aquí debía haber algo como mica o metal, algo que pudiera ver y dejarse ver. Y inclusive a ese vaso lo llamaron el interplanetario, porque era supremamente diciente su forma y cómo lo esculpieron. Y entre las tablillas se encontraron cosas tan increíbles como, por ejemplo, que tenían, me imagino, narraciones o datos, en todo caso, tenía inscripciones más bien, en un lenguaje desconocido, completamente desconocido, pero con algo muy particular. Y es que dentro de ese lenguaje construido a partir de letras, entre esas letras se encontraban 9 de nuestro alfabeto. Estaban la H, la C, la J, la I, la T, la L, la O, la W, la X y creo que la V. En todo caso eran 9, pero creo que en esas que he nombrado más o menos están todas. Entonces, estos estudiosos se preguntaban, ¿a son de qué pueden estar todas esas letras incluidas dentro de unas inscripciones en un lenguaje desconocido, pero con ellas como denominador común, utilizadas como las estamos utilizando hoy? ¿Quiénes fueron y por qué? Y si vamos sumando todos esos elementos, más lo que les contaba en el contenido anterior con la pila de Bagdad, la bujía que datada con carbono 14 dio una edad de 500.000 años, las ciudades iluminadas. Si nos remitimos a eso y le sumamos esto, ahí vamos armando un rompecabezas para entender que en efecto, definitivamente, más que sorpresa, deberíamos más bien gratificarnos al saber que hemos podido recuperar esa memoria que teníamos.
y que, ¿por qué no? Mucha parte de esa memoria ha sido la sustentación de lo que hemos alcanzado nosotros como civilización occidental. Pero ahí no para la cosa, es que esto es demasiado sorprendente. Imagínense ustedes que esto fue en 1937 en un lugar llamado Lusac-le-Château, en Francia, en el que una arqueóloga llamada Stéphanie Luoff encontró en ese sitio, Lusac-le-Château, en el departamento de Dordoña, o Dordoña, yo no sé cómo se pronuncia, encontró una serie de piedras que obviamente antes de cualquier examen real para saber si vale la pena o no, hacen su datación. Y resulta que de acuerdo con esto, tales piedras, con esas ideografías esculpidas pues ahí, tenían una edad de 15.000 años, entre 15 y 20.000 años. Y resulta que ella se puso a estudiar las ideografías y obviamente pues que empezó a hacer sus propios dibujos para tratar de reconstruir todo esto. Y se encontró con que en esas piedras, óigase bien lo que les voy a contar, después de que ella las reconstruyó sobre papel a partir de los trazos que tenían las piedras, habían figuras de hombres y mujeres, figuras masculinas y femeninas. Óigase bien, mujeres con faldas, como las que conocemos hoy, falda. Hombres de pantalón, camisa, algunos inclusive con algo que se asemejaba a lo que llamamos un cachaco o terno, incluida corbata. Zapatos como los que usamos hoy. Y sombreros. Los sombreros modernos. No sombreros antiguos, sino modernos como los de fieltro, los que vemos en la calle, pues, o que fueron muy usados durante muchísimo tiempo, y que prácticamente todas estas sociedades, las de Occidente, uno ve las fotos de la Primera, Segunda Guerra Mundial, particularmente del siglo XX, y todo el mundo con sombrero. Pues esos sombreros los encuentra uno en estas inscripciones, o mejor, en estas ideografías que están en esas piedras encontradas en Lusac-le-Château, en Francia, en 1937, por Stéphanie Luoff y su grupo de trabajo. Explíquenme eso. Y si lo dataron, resulta que esa datación indica que esas piedras y esas figuras proceden de hace 15.000 años. Lo deja uno como muy perplejo y no puede ser menos. Y resulta que así a lo largo y ancho de todo el planeta se van encontrando, ve, y esto, por favor, un tornillo. Es decir, no el tornillo, sino la forma de un tornillo con su rosca y su cabeza metido en una piedra de ámbar, pues en un ámbar de millones de años, de más de 500 millones de años, como aquella sandalia de la que tanto he hablado, que a mí me sorprende que se le ve las estrías a la sandalia en la suela, aplastando un trilobite dentro de un trozo de ámbar y datados tienen 500 millones de años. ¿Quién estaba andando por ahí pisando trilobites como ahora pueden pisar cucarachas las personas cuando se las encuentran? Hace 500 millones de años. Entonces todas estas cosas nos están indicando es que en efecto tuvo que haber civilizaciones tan o más avanzadas que las nuestras, con las mismas herramientas tecnológicas o superiores, muy superiores, pero también con las mismas pasiones del ser humano: envidia, egoísmo, presuntuosidad, soberbia, arrogancia, mezquindad, ambición, codicia. Porque no de otra manera, y estoy juzgando a priori, estoy diciendo estas cosas, pero simplemente basándome en lo que hipotéticamente pudo ocurrir para que se destruyeran.
Cuando miras todos estos escritos hindúes, de los que he mencionado tanto, el Ramayana, el Mahabharata, los Rigvedas, Bhagavad Gita y muchos otros, que aluden a estos, digámoslo, platillos volantes o artefactos volantes con armas tan letales que uno, después de leer estos textos, tiene que concluir que eran simple y llanamente bombas atómicas, y que luego encuentran esas trazas de la radioactividad en distintas partes. Uno dice, aquí hubo otra explosión atómica, Sodoma y Gomorra, en Mohenjo-Daro, del que voy a hablar también como ciudad, y tantos otros. Entonces, sí tienen que estar presentes esa ambición, esa codicia, ese egoísmo, esa prepotencia, esa arrogancia del ser humano para que haya llegado a la destrucción. Desafortunadamente, nosotros no tenemos elementos de juicio, y aunque los tuviéramos, tampoco haríamos nada para reevaluar nuestra posición frente a los demás y frente al planeta. Tal vez si tuviéramos una memoria fresca y suficientemente comprobada, con una hilación histórica que nos indicara que en efecto eso ocurrió hace miles de millones de años, a lo mejor no tendríamos esta belicosidad tan rampante en la raza humana, y que solo entendemos que para poder prosperar tenemos que imponernos a los demás. Y tenemos que eliminarlo y físicamente. Y por eso guerras de 60 millones de muertos. Nada más en el siglo XX murieron más de 120 millones de personas por culpa de las guerras. Y eso que estamos hablando solamente de las dos grandes guerras. No hablamos de las otras guerras, ni la de Vietnam, ni de Afganistán, ni las otras, sino que hablamos específicamente de las dos grandes guerras. Murieron más de 120 millones de personas. Si supiéramos lo que significa una conflagración atómica, una guerra atómica, y que supiéramos lo que pasó después con esos pueblos que desaparecieron esas potencias y luego empezaron a emerger otros pueblos muy primitivos que empezaron a ascender, a escalar hasta llegar a ser potencia como las anteriores. Si nosotros, sabiendo que todo es cíclico, esto es cíclico, si tuviéramos ese ejemplo y realmente fuéramos seres sensatos, pensaríamos, eso les ocurrió, nosotros no podemos llegar a eso. Y esto es cíclico, todo es cíclico. Y todo, como tengo en los contenidos que hice al principio de cuando comencé a trabajar aquí, pues, o a construir mi canal de YouTube, Néstor Armando Alzate Ilógico. Yo cuento en los primeros capítulos la precesión de los equinoccios, en qué consiste una era, cómo se desarrolla una era, qué comporta cada era, cómo son los símbolos, la cultura, la religión, hacia dónde va y cómo ese ascenso también lleva a un cenit, y ese cenit luego empieza a declinar hasta desaparecer. Y tenemos la muestra palpable de las eras que hemos vivido, las que reconocemos. Y ahí en los contenidos los digo, la era de Tauro, que fue la del buey en Egipto, que fue la de Baal en Babilonia, luego la de Aries con Moisés y entonces el cordero como símbolo, luego la de Jesús con el pez como símbolo, y ahora Acuario, que es un elemento de aire, o sea, de luz, y que por lo tanto con tanta luz, tanta potencia, con todos estos elementos que tenemos, a partir de la fusión atómica, es decir, la luz, la energía, ya estamos a puertas de destruirnos otra vez. Si no aprendemos con todo esto, entonces, ¿cuándo lo vamos a aprender? Y quiero terminar este capítulo hablando un poco en la misma línea, porque fue que me fui por otro lado. Y es, ¿cómo podría entenderse si no es a partir de todas estas tecnologías? Que en Lascaux, en Francia, o Lascaux, o Lascaux se escribe, unos muchachos hubieran descubierto accidentalmente unas pinturas en una caverna impresionantes, que son las cavernas de Lascaux, que tienen 25.000 años y aparecen gráciles figuras animales en movimiento, un toro como a punto de saltar, y se ven incipientes cazadores que están tratando de contenerlos, con una vividez y unos colores muy luminosos, muy brillantes, especialmente los amarillos, rojo y negro.
y que denotan que para poderlos pintar tuvieron que utilizar andamios especializados, y aún en el techo tal vez andamios a lo Michelangelo Buonarroti, cuando pintó el techo de la Capilla Sixtina, que tuvo que hacerlo acostado. Aquí podría dar esa sensación también. ¿Quién pintó eso? ¿Y qué querían denotar con esto? ¿Y cómo fue la técnica? Porque es que después, cuando ya se abrió al público estas cuevas, empezaron a deteriorarse las figuras, hasta que llegó a adquirir un tono muy desvaído los colores de las pinturas, y encontraron que era que el gas carbónico que uno expele cuando respira, los turistas deterioraron eso, tuvieron que cerrarlo y meterle miles de millones de dólares para poder restaurarlo, y entonces ahora lo tienen con una temperatura especial, con unas compuertas que se cierran automáticamente para poder conservar esa memoria. Pero ¿cómo hicieron eso estos hace 25.000 años? ¿Cómo iluminaron esa pared para poder pintarla? ¿Qué tipo de andamios usaron? Todo esto nos lleva justamente a lo que venía diciendo, y que en el intermedio pues les dije todo esto de no reconocer el pasado ni nada de esas cosas. ¿Cómo hicieron esto? Esto otra vez nos ratifica es que hubo gente o inteligencias superiores mucho más avanzadas que nosotros, hace miles de años, cientos de miles de años, y por qué no, millones de años. Nosotros hemos creído que esta civilización es la única, y no puede ser la única. Es imposible. Y si nos remitimos a estos indicios, señales o pruebas, como ustedes quieran llamarlas, tenemos que aceptar que en efecto estamos aquí, pero somos producto de lo que ya hicieron por nosotros, y que no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que se inventó, desapareció, se volvió a reinventar y vuelve otra vez a desaparecer. Y yo creo que nosotros estamos ya llegando al borde del abismo, al punto de no retorno. Nada más ver lo que está ocurriendo en el planeta con el calentamiento global, con cientos de personas muertas por las olas de calor en Europa, y cientos de muertos y aludes y derrumbes en esta parte del planeta, y hablo particularmente de Colombia. Todos los días hay un derrumbe, hay desaparecidos, hay aludes por esta intensa temporada de lluvia. Entonces lluvia, sequías, olas de calor. Eso no pertenece a un organismo vivo como el planeta Tierra, que él en sí mismo ha dictado sus propias leyes y regula absolutamente todo. Pero cuando alguien de afuera mete la mano ahí, dislocó esa periodicidad o dislocó el proceso. Yo creo que es bueno detenernos ahora. Y qué bueno que podamos encontrar muchos otros vestigios del pasado que nos indiquen que no sé si sea tiempo todavía como de recuperarlo todo, pero sí por lo menos detener. Pero es una cuestión de conciencia nuestra ante lo que está ocurriendo. Si no queremos pasar a la historia como que dentro de miles de años, 10.000 años, digan, uy, qué civilización tan increíble la que hubo aquí. Miren, vean, los mismos trajes que usamos nosotros, trajes de cachacos, calzados, sombreros, véalos. Oiga, y vea, y bujías. Ve, y conocían la bomba atómica. Sí, conocían la bomba atómica. Y fue lo último que vieron. A ustedes muchísimas gracias. Llegamos al final. Espero que les haya gustado, y de ser así, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones y suscríbanse en mi canal e inviten a sus amistades para que se suscriban en mi canal de YouTube, Néstor Armando Alzate y Lógico. Y les dejo la inquietud de siempre. ¿A ustedes les parece lógica o ilógica esta historia que les he contado? Ustedes deciden. Chao.